Vamos a ver el trabajo práctico número 4, que corresponde a la propagación de ondas planas. Y en particular vamos a trabajar en esta primera instancia con el ejercicio número 1, que lo que propone es determinar sobre una onda plana que avanza en la dirección del eje X en un medio dieléctrico ilimitado, libre de pérdidas, que tiene una permeabilidad igual a la del espacio libre y una permitividad 9 veces mayor. O sea, este sería, digamos, un medio dieléctrico ideal por las características que describe, y nos dan un par de datos, que serían las constantes de permitividad y permeabilidad del vacío. Lo primero que nos pide determinar es la velocidad de fase. En este caso particular, la velocidad de fase la determinamos en relación a las características propias del medio, y como sabemos esto también se va a cumplir para medios dieléctricos, aunque no sean ideales. Cambia en el caso de que estemos en presencia de un medio conductor, y vamos a verlo más adelante, pero de todas maneras lo recordamos. Recuerden que la caracterización entre medios dieléctricos y conductores no dependía de la conductividad eléctrica solamente, sino también de la frecuencia de operación en la que está trabajando o en la que incide, digamos, la onda sobre el medio dado. Entonces, recordando los parámetros que nos han dado y teniendo en cuenta que la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética están dadas fundamentalmente por la relación de las permitividades y permeabilidades relativas en función del espacio. Simplemente reemplazando los valores en la ecuación, llegamos a la expresión, y que, como vemos, para un medio dieléctrico ideal, aunque no es el vacío, es menor, en este caso prácticamente un tercio, de la velocidad en el vacío. En general suele ser más práctico que expresar la velocidad de propagación, es ponerlo en función de la velocidad a la que se propaga la onda en relación a la del vacío, y esto no es otra cosa en realidad que el cociente entre la velocidad de fase de este medio en particular respecto de la del vacío. Por lo tanto, nos da como resultado una cantidad dimensional que le denominamos factor de velocidad, y que, simplificando, o mejor dicho, poniendo las dos expresiones y simplificando, simplemente lo obtenemos en función de los parámetros relativos. Lo que nos da es que, como habíamos anticipado, es del 30%, el 33% de la velocidad de la luz. En algunas aplicaciones suele ser más práctico, y fundamentalmente cuando estamos trabajando en condiciones de cambio de distintos medios, en fronteras entre los medios o en líneas, suele ser más un factor, digamos, más utilizado, el índice de refracción, que lo definimos como la inversa del factor de velocidad, o sea que en este caso es aproximadamente igual a 3. Podemos redondearlo, digamos, de acuerdo a la cantidad de cifras significativas. Y otra forma de identificar o de caracterizar el medio es de qué manera este repercute en la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. A esa relación la definíamos como la impedancia del medio, y en el caso de un medio de estas características le denominamos impedancia intrínseca, que, como obviamente podemos suponer, está en relación a los parámetros eléctricos del medio, en lo cual simplemente relacionándolos obtenemos el valor de la impedancia intrínseca de ese medio, que es de 125 ohms. Vemos también que la impedancia es menor que la impedancia del vacío, como vamos a ver más adelante, y esto se debe fundamentalmente a que siempre, en general, la mayoría de los medios dieléctricos tienen una permitividad
perdón, una permeabilidad magnética aproximadamente igual a la del vacío o igual, y en general la permitividad eléctrica es igual o mayor, generalmente mayor, por lo tanto es lógico que las impedancias sean menores. Por último, nos pide determinar la magnitud y dirección del campo magnético en función del campo eléctrico. Para esto utilizamos la relación que habíamos visto de la impedancia y teniendo en cuenta la expresión del campo eléctrico, como en este caso corresponde a una onda periódica que se propaga en el eje X y que está orientada de acuerdo al eje Y. Bien, por lo tanto, solamente tomamos la componente en ese eje, ya que no va a tener componentes en los otros. Esto de acuerdo a lo que sabemos, que, digamos, a partir de las ecuaciones de Maxwell, o a partir también de la relación que existe en el vector de Poynting, recordando que la dirección y sentido del vector de Poynting coincidían con la dirección de propagación de la onda y sentido también de propagación de la onda. Por lo tanto, la única posibilidad es que el campo magnético esté en cuadratura, bien, y dado que la dirección de propagación es X, la única dirección posible de campo magnético es según el eje Z. Teniendo en cuenta eso, simplemente realizamos la cuenta y obtenemos la variación, dado que, como determinamos la impedancia característica o intrínseca del medio es un valor real, el fasor, en este caso, bueno, la onda de campo magnético está en fase con la onda de campo eléctrico. Siguiendo con el trabajo práctico, vamos a determinar algunos otros parámetros que nos indican digamos, las relaciones en las que interviene el medio en función de la propagación de esta onda electromagnética. Una de ellas es lo que le denominamos función o coeficiente, constante de propagación, dado que es característica para un medio por el cual circula una onda determinada. Las propiedades o parámetros eléctricos propios del medio, como en este caso, y en particular vamos o definimos la frecuencia de la onda, dado que, como vemos, la conductividad es distinta de cero, entonces necesitamos determinar si para esa frecuencia en particular el medio se comporta como un medio dieléctrico o como un medio conductivo. Para ello utilizamos la relación que vimos en teoría, en donde comparamos, por un lado, la conductividad del medio en función del producto de la frecuencia angular y la permitividad eléctrica del mismo medio. Este valor nos da un valor pequeño, que es muchísimo menor que digamos, la centésima parte, o 1 sobre 100, y esto nos indica que el material es un medio dieléctrico, pero en este caso, como tiene una conductividad determinada, no es un medio dieléctrico ideal, ya que, como sabemos, la conductividad siempre está asociada a pérdidas o atenuaciones en el mismo. De tal manera que podemos obtener las relaciones de la función de propagación o la constante de propagación, que es un número complejo en función de los términos reales e imaginarios. Al término real lo denominamos coeficiente o constante de atenuación, y al término imaginario es lo que le denominamos constante de fase. Dado que se trata de un medio dieléctrico y no ideal, las expresiones para cada uno de ellos es distinta. En particular, para la constante de atenuación, como vemos, tiene una dependencia de la conductividad, por lo tanto, mientras más conductivo sea el medio, mayor cantidad de energía se va a utilizar en movilizar esas cargas,
digamos, debido a la incidencia de las ondas electromagnéticas en relación a estas cargas, y por lo tanto mayor va a ser la atenuación que tenga. Como vemos también tiene relación con la impedancia de la línea, que esto, digamos, por un lado también está asociado con los modelos que habíamos visto para baja frecuencia. En el caso particular de la constante de fase, como vemos, tiene una dependencia lineal con la frecuencia, y dado que este término es la inversa de la velocidad, que en este caso es constante, por lo tanto decimos que esto es un medio no dispersivo. Bien, ¿qué representa que el medio no dispersivo? Que no va a presentar distorsión a las frecuencias de operaciones que estamos trabajando o en el entorno de ellas. Simplemente ahora, resolviendo las ecuaciones, obtenemos las expresiones correspondientes de la constante de atenuación y de la constante de fase. En este caso particular, la constante de atenuación, las unidades son 1 sobre metro, bien, dado que nos va a determinar la atenuación por unidad de longitud. Por eso es que se le llama también función de atenuación o constante. Y en el caso de la constante de fase, dado que el radián en realidad no es una unidad del sistema de medidas, sino que es simplemente una forma relacional de indicar los ángulos, lo podemos expresar como radianes sobre metros o bien 1 sobre metro. Cualquiera de los dos términos o las dos formas de expresar las unidades de medición es exacta. Acá por concordancia con la otra magnitud, debido a que no podemos sumar unidades distintas y simplemente por una cuestión estética, llamémosle así, las expresamos exactamente con las mismas unidades, que sería 1 sobre metro. ¿Mm? En el caso que quisiéramos tener la atenuación total y la cantidad de, o el cambio de fase total que hubo en una onda al propagarse por un medio, simplemente multiplicamos esta constante o esta función por la distancia que recorre la onda en ese medio determinado. Siguiendo un poco con lo que estamos viendo, vamos a determinar ahora las características de un medio que se denomina normalmente dispersivo. Habíamos anticipado algo. Un medio dispersivo es aquel medio en el cual no hay una variación lineal de la constante de fase con la frecuencia. Por lo tanto, si lo relacionamos con una de las expresiones que habíamos visto anteriormente, bien, vamos a volver un poquito para atrás. ¿Se acuerdan de esta expresión? Dijimos que la constante de fase era la frecuencia angular dividida la velocidad de fase. Por lo tanto, si esta relación no es lineal, quiere decir que la velocidad de fase va a ir cambiando con la frecuencia, lo que en definitiva va a producir es que las componentes que puede llegar a tener una señal de tipo periódica no sinusoidal pura, recordando que a cualquier señal periódica la podemos desarrollar a través de series de Fourier como un conjunto o una superposición de ondas sinusoidales de distintas frecuencias, que las denominamos armónicos. Entonces, de esta manera quiere decir que va a haber algunos armónicos que van a llegar a destiempo de la fundamental, por lo tanto se va a producir una distorsión en la señal. Por eso en general tratamos de no usar medios dispersivos, y si no existe otra posibilidad, lo que se utiliza normalmente para compensar este efecto es una ecualización. Esto es, se distorsiona, digamos, de manera intencional la señal al principio, se emite distorsionada de forma inversa a la que produce el medio, de tal manera que cuando esa señal llegue en el extremo receptor, quede configurada como era originalmente. Pero bueno, esto es más anecdótico, existen muchísimos métodos que ya los van a estudiar seguramente más adelante, pero en definitiva,
Eh, esta distorsión, digamos, para poder cuantificar esto, desarrollamos una expresión y una forma de cuantificarlo que le denominamos velocidad de grupo. La velocidad de grupo o está, digamos, eh, eh, expresada como la relación de la variación de la frecuencia en relación a la constante de fase, o dicho de otra manera, en realidad es la inversa de la variación de la constante de fase con la frecuencia. Expresada de esta manera, la velocidad de fase la ponemos desarrollando la expresión que habíamos encontrado, en donde la frecuencia la podemos poner en función de la constante de fase y la velocidad de fase de la señal original o inicial, bien, propia o característica, digamos, de ese conjunto de señales. Por ejemplo, podría ser la señal portadora. Y haciendo la derivada doble, tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, en este caso como lo derivamos sobre sí mismo es igual a la unidad, y por otro lado, el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso es cómo varía la velocidad en función de la constante de fase. A partir de esta expresión que acabamos de encontrar, sabemos que la velocidad de grupo puede ser, en función de cuál es la relación de variación que obtenemos acá, puede ser mayor o menor que la velocidad de fase. Esto es, que va a haber señales que van a viajar a mayor velocidad o a menor velocidad. En función de esa relación, o sea, en función básicamente del signo de esta derivada, es que podemos clasificar a estos medios dispersivos. O sea, el hecho de que este término sea distinto de cero ya nos indica que el medio es dispersivo. Ahora, en función del signo de esta derivada o de la relación que exista entre estos dos términos, nos va a decir si el medio es dispersivo normal o es dispersivo anormal o anómalo. ¿Cuándo decimos que es un medio dispersivo normal? Primero que nada, cuando este término es distinto de cero y es positivo. En ese caso, la velocidad de fase, perdón, de grupo es menor que la velocidad de fase, y de esa manera caracterizamos a este medio dispersivo normal, que era la ecuación de partida de la que habíamos iniciado. Tomando como base la relación que hay entre la constante de fase y la longitud de onda de la señal para ese término, reemplazando esta expresión en la expresión de la velocidad de fase que habíamos obtenido y derivando la misma respecto de esta variable de la constante de fase, obtenemos la expresión de la velocidad de grupo. Si, digamos, en este caso no está hecha la cuenta, pero está en los resultados, porque estaba viendo que acá no está expresado, pero en los resultados que yo le he dado está, vemos que efectivamente se cumple esta condición de que la velocidad de grupo es menor que la velocidad de fase. ¿Qué sucedería si el medio no fuese dispersivo? Bueno, lo primero que podemos observar es, volviendo a la expresión que habíamos encontrado antes, que la relación es lineal, por lo tanto, la derivada es igual a cero. En la expresión que nos da la velocidad de grupo, al ser este término nulo, nos queda que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. ¿Qué quiere decir? Que todas las señales que componen a esa, digamos, a esa señal modulada o periódica no sinusoidal pura, van a viajar exactamente a la misma velocidad y por lo tanto van a llegar sin distorsión, que eso es, digamos, lo que normalmente sucede. Una de las formas de hacerlo, y volviendo un poco a alguna de las expresiones que habíamos visto, es a través de alguna de las expresiones que habíamos encontrado. Fíjense que eh, generalmente los medios dispersivos suelen ser los conductores por excelencia, pero también en algunos casos
cuando elevamos suficientemente la frecuencia, lo cual superamos esta condición que habíamos dicho, la mayoría de los medios dejan de tener esas anomalías, ese comportamiento dispersivo, y comienza a, comienzan a comportarse como un medio dieléctrico puro. Por lo tanto se cumplen estas condiciones que habíamos visto, entre las cuales se encuentra que la velocidad de fase varía directamente o en forma lineal con la frecuencia. Bien, por lo tanto, se transforma en un medio no dispersivo. En el caso de los conductores en particular, tienen la particularidad que se cumple la condición inversa a la que hemos visto acá, en donde esta variación es negativa y por lo tanto la velocidad de grupo es mayor que la velocidad de fase. Bien, en general tiende a haber las mayores frecuencias tienden a viajar a mayor velocidad que las menores frecuencias. Y esto se debe a un poco a lo que habíamos dicho antes. A medida que vamos subiendo las frecuencias, el medio tiende a comportarse cada vez más como un medio de tipo, no dispersivo. Bien. Así que bueno, esto sería entonces los ejercicios más básicos o elementales, en los que hemos repasado un poco los conceptos más importantes en relación a la propagación de una onda plana en un medio homogéneo, isotrópico, sin condiciones de contorno, que es de lo que se trata este trabajo práctico.